25ª entrega de la colección Topps 92-93 y comenzamos hoy con Don McLean, el ala pivot de raza blanca, como podéis ver, y que tuvo una larga trayectoria en NBA, jugando en multitud de equipos y siendo un jugador con bastante buena reputación. Cabe mencionar también que comparte nombre con un cantante norteamericano, con la única salvedad de que el cantante no tiene esta A, es MC, McLean. Comentado este dato anecdótico, vemos que Don McLean venía de UCLA, de UCLA, nacido en Palo Alto, habría sido un jugador ideal para formar parte del banquillo de los Lakers, además con una buena aportación en caso de haberlo hecho. Veis que su mejor año es su tercer año, pero en su cuarto mantiene unos números muy buenos también. Y como veis, jugador con un tirito que no estaba mal, que se prodigaba con relativa frecuencia desde lejos para un jugador de su estatura en la época. Tampoco están mal sus cifras de rebotes. Vamos, un jugador bastante aprovechable y que no quisieron quedarse los Clippers y pasó a Washington. Es curioso que no se quisieran quedar los Clippers con él, tratándose de un jugador californiano. Ya sabéis que los Clippers siempre hacían cosas un poco extrañas, por así decirlo. Proseguimos y seguimos con rookies y seguimos con jugadores de raza blanca, y tenemos aquí nada más y nada menos que a Christian Laettner, el 12º hombre del roster del mítico Dream Team, y jugador que, si recordáis, era, dentro de ser un chico con estudios y demás, tenía sus excentricidades. Contaban que tenía una piscina gigante en la que tenía un tiburón e historias similares. Pero, aparte de eso, como jugador tuvo un rendimiento, yo diría que bueno. El problema es que, claro, se establecían comparaciones con O'Neal y con Mourning que no tenían mucho sentido. Era un jugador menos fuerte, más dado a el tiro desde sus 5 o 6 metros, y que tuvo una larga trayectoria en NBA que no se le puede discutir. Vamos a ver la trasera. Vemos que fue número 3 de ese draft del 92, llenísimo de jugadores estelares, y veis que sus números en Duke fueron creciendo hasta esos 21,5 puntos por partido. Nos comenta que era el líder de todos los tiempos en el torneo NCAA, me imagino que el torneo se refiere a lo que sería la fase final, con 407 puntos. Y su porcentaje en tiro de 3, ya sabéis que en NCAA era un poquito más cerca, pero su porcentaje en tiro de 3 es espectacular. 54 de 97, realmente muy notable. Y otro jugador más, que no me canso de repetirlo, con esos casi 7 pies, hoy en día se pondría en una esquinita y se inflaría a encestar triples. Por cierto, si os fijáis, jugador nacido en Angola, pero del estado de Nueva York. Este ha sido nuestro segundo jugador. Vamos a ver. La cosa sigue de blancos. John Crotty, jugador base de los Jazz, jugador de pocos minutos, normalmente un reemplazo, segundo o tercer reemplazo para el base de turno del equipo en el que estuviera. Vemos la trasera. Jugador que procedía de la Universidad de Virginia, no había sido drafteado y
al no ser drafteado, pues los Jazz consideraron buena idea incluirlo en su equipo como suplente de John Stockton. Me suena que hay otro Crotty de la época, quizás fueran hermanos. Me suena Tony Crotty o algo así. Me suena otro Crotty, otro Crotty de la época. Continuamos, hoy la cosa va de blancos, pero ahora va a cambiar. Tenemos por aquí a Tracy Moore, otro componente de esos nefastos Mavericks de esos primeros años 90, después de unos muy buenos años en los 80 y pico, por así decirlo. Y nada que decir sobre Tracy Moore. Lo vemos en chándal, probablemente jugara muy pocos minutos y el fotógrafo no encontrara otra manera de inmortalizar su figura. Bueno, jugaba. Sí, jugó 42 partidos. Otro jugador no drafteado que venía de la CBA, y con esos 8,5 puntos la verdad es que no está nada mal. Y había alcanzado 12 figuras dobles figuras, en 12 de sus últimos 22 partidos. Probablemente en asistencia, me imagino. Pues nada más que comentar sobre Tracy Moore. Y viene el jugador estelar de hoy, sin ninguna duda. Aquí Olajuwon, al que vemos intentando taponar, creo que es a Terry Cartledge. Aquí vemos a Olajuwon en esa época que tuvo algún problema, alguna lesión ocular y llevaba gafas protectoras, y podríamos estar horas y horas hablando de Hakeem Olajuwon, uno de los mejores pivots de su época, uno de los mejores pivots de todos los tiempos, un jugador con un juego de pies digno de Mohamed Ali. Su juego de pies era tan bueno que ya sabéis que sigue dando clases particulares a los jugadores de hoy en día para que sepan moverse en el poste, algo muy necesario, sobre todo cuando los jugadores de hoy en día no saben jugar en el poste. Así que las clases de Olajuwon, las clases particulares, son pero que muy cotizadas. Vamos a ver la trasera, ya sabéis, número 1 del draft de 1984, por delante de Sam Bowie y del mismísimo Michael Jordan. Ya estaba asentado en la ciudad de Houston porque llegó a Houston para jugar en el equipo universitario de la propia ciudad, valga la redundancia. Vemos que tuvo algún que otro año de problemas de lesiones. Si recordáis, incluso hubo un año que tuvo unos coágulos que fueron realmente preocupantes y pusieron en riesgo no solo su carrera, sino incluso en un momento dado su vida. También podéis observar que en muchas temporadas superó los 1000 rebotes por partido. También era un gran ladrón de balones. En asistencias los números no están mal. En tapones, como veis, ya llevaba 2102 en su carrera y en una temporada había llegado a los 376. Solo había metido un par de triples, ya sabéis, no hacía falta meter más. Muy buen porcentaje, como veis, en tiro de campo, por encima del 50%. Y en promedio de anotación, pues veis que también excelente. Siempre en todas sus temporadas hasta ese momento, más de 20 y totalizando 22,9, 23 puntos por partido. Y de nuevo, como suele ser habitual en las grandes estrellas, su rendimiento en playoff subía un montón y llegaba a los 26,5 puntos por partido. Sin duda va a ser, creo yo, la estrella en este día de hoy. Nos faltan 5 jugadores. No os vayáis que nos quedan 5 jugadores. Por aquí tenemos a Byron Houston, otro jugador del draft de ese año, ala pivot,
con un rendimiento más bien malo, se esperaba de él más de lo que dio. Estoy por decir que vino a Europa, incluso a España. Yo diría que sí, no lo voy a decir 100% porque igual me estoy confundiendo con algún otro jugador de la época, pero yo creo que sí, que vino a España y quizás al Foro. No lo digo 100%, pero diría, ya os digo, que sí. Y veis que sus estadísticas universitarias eran brutales. Era un ala pivot estilo Barkley, porque fijaos que nos hablan de que a pesar de su falta de altura se peleaba con los jugadores de dentro, pero no llegó a ese nivel que se esperaba de él. Continuamos y ya os digo, si me he equivocado con la referencia que jugó en ACB, disculpadme, pero me suena a que así fue. Proseguimos con Walter Bond. Nada que decir sobre Walter Bond, así que pasamos a la trasera. Jugador que venía de la CBA, aquí vemos sus registros en CBA, y nos comentan que había hecho algo que era muy poco común. Había pasado de jugador de CBA con muy buenos números a titular en su debut en la NBA, en su primer partido NBA. Había sido miembro del equipo rookie de CBA y había anotado 9 triples en el playoff de la CBA. No recuerdo mucho más sobre Bond, de su trayectoria posterior, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Proseguimos, nos quedan 3 jugadores, a ver quién puede acompañar, porque por ahora lo veo bastante solo, a Olajuwon. Aquí tenemos a Brent Price, el hermano de Mark Price. Base también, como su hermano, no alcanzó las cotas de calidad, ni mucho menos de Mark Price, pero tuvo una carrera bastante decente en NBA, bastante respetable. Podríamos hacer un símil entre los hermanos Paxson, 2 hermanos de raza blanca y ambos bases, y jugando en épocas similares. Los Price, algo posterior, si tomamos la fecha de debut y demás, a los Paxson. Vamos a ver la trasera. Otro de esos jugadores que tuvo un paso de universidad, de una a otra universidad, que le hizo no jugar en una temporada, traía unos números muy, muy buenos, la verdad, de la universidad. Y evidentemente nos comentaba que era el hermano de Mark Price y que tenía como récord, ¿vale? En un solo partido, 56 puntos, 11 triples y 9 robos. No pintaba mal Brent Price y, sin ser una estrella, tuvo una carrera respetable, como os digo. Quedan 2 jugadores. Y en primer lugar tenemos a Brian Steve de los Denver Nuggets, otro rookie, otro jugador de esta promoción del 92, alero, llevaba el número 23 y jugador que tenía sus minutos en estos Nuggets, que eran un equipo bastante competitivo con Lafonso Ellis, Mutombo, Mahmoud Abdul-Rauf, etc. Vamos a ver la trasera. Sus estadísticas en Virginia eran muy notables y era el único jugador de su universidad, junto con Ralph Sampson, en haber sido nombrado 3 veces jugador del equipo ideal de la ACC. Me imagino, como siempre os digo, hay cosas que se me van y se me escapan. En la NCAA no soy un experto, me imagino que sería su conferencia en la NCAA. Vemos que de triples no andaba mal, tenía un buen porcentaje, tiraba con cierta asiduidad. Igual algo peor en tiro de 2 que en tiro de 3, si miramos lo que es porcentajes, lo que debe ser un buen porcentaje para ambas categorías. Y
proseguimos con el último jugador de hoy, que es, atención, Will Perdue, el jugador de los Chicago Bulls, el pívot de los Bulls, que ya sabéis, a veces recibía la furia de Michael Jordan. Jugador de estos que eran, como siempre os comento, el punto débil de los Bulls siempre era el puesto de pívot, aunque Will Perdue era un jugador muy trabajador y que siempre hacía lo que podía y nunca cometía errores de bulto. Jugador serio, podríamos decir, muy limitado en lo físico y en lo técnico, pero al que nunca se le podía criticar por falta de esfuerzo. Vamos a ver la trasera de Will Perdue. Vemos que ya llevaba 4 años en los Bulls y que tenía una progresión ascendente. Progresión ascendente. Como dato curioso nos comentan que tenía probablemente el pie más grande de la NBA, aunque no sé, me imagino que con la llegada de Shaquille O'Neal quizás ese registro se lo llevó Shaquille, no puedo confirmarlo en este momento. Y como veis, eso es lo que os comento, la progresión era ascendente y un jugador que no se complicaba la vida, un porcentaje de tiro de 2 puntos que no estaba mal, no llegaba al 50, en alguna temporada sí, globalmente en todas las temporadas no llegaba al 50, pero se quedaba cerca, y para un jugador que tampoco era un dechado de virtudes técnicas, no está nada, pero que nada mal. Y dado el elenco de jugadores que nos ha salido hoy, Will Perdue se va a quedar por aquí y va a ser uno de nuestros 3 jugadores para hacer el cierre en el día de hoy. El segundo jugador que nos va a acompañar, evidentemente, es Akeem Olajuwon. Y para el tercer jugador la cosa está un poquito más complicada, pero nos vamos a quedar con Christian hoy, por supuesto, sí señor. Nos vamos a quedar con Christian Laettner. Como veis, tenemos a Olajuwon, que lo va a tener muy fácil para anotar frente a estos 2 pivots, incluso si le defienden al mismo tiempo. Y con esto terminamos por hoy. Ha sido una buena selección la de hoy, y mañana o cuando sea, cuando lo queráis ver, continuaremos con el próximo vídeo de nuestro unboxing de la colección Topps 92-93. Como siempre, muchas gracias.